China imperial. Por Jorge Enrique Gudiño. China es la segunda nación más grande del mundo, tiene una superficie de 9.597 millones de kilómetros cuadrados, con una población de 1.412 millones de habitantes. Está dividida en 22 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios bajo jurisdicción central, Pekín, Tianjin, Shanghái y Chongqing, y 2 regiones administrativas especiales, Hong Kong y Macao. Reclama la provincia de Taiwán, que es controlada por la República de China con un estatus político de la isla controvertido después del fin de la Guerra Civil, que sirvió de refugio a los nacionalistas del Kuomintang. El término China imperial se refiere al periodo de la historia de China en el que fue gobernada por emperadores, abarcando más de 2000 años desde el 221 antes de nuestra era hasta el año 1912. El sistema de gobierno imperial comprende un emperador que es considerado hijo del cielo, con poder absoluto bajo el mandato del cielo. Los exámenes imperiales están basados en el confucianismo, seleccionaban funcionarios civiles. Burocracia centralizada, con ministerios para impuestos, ejército y obras públicas. En tiempo del imperio se alcanzaron importantes logros culturales y arquitectónicos. Como la Gran Muralla, reconstruida y expandida por varias dinastías. La ciudad prohibida, Beijing, es un símbolo del poder Min-Yin. Los 4 grandes inventos, brújula, papel, imprenta y pólvora. El arte y literatura, los poemas de la era Tang, cerámica Ming, etc. Las primeras dinastías fueron la dinastía Xia, del año 1994 al 1766, fue la primera dinastía china hereditaria. Su desaparición se debió a la expulsión de su último gobernante Jie, también llamado Lu Yi, por el gobierno tiránico que ejerció contra su pueblo. La dinastía Shang del año 1766 al 1027 es un periodo de aristocracia. Desarrolló la agricultura, armas y herramientas, cría de gusanos y animales domésticos. Principal dios, Shang Ti, el Señor en lo alto. La dinastía Zhou, del año 1222 al 256, es periodo del feudalismo. Se crearon estados autóctonos. Se dividieron las tierras entre campesinos y dirigentes. La religión estaba a cargo de los reyes delegados de Tian, cielo. La dinastía Zhou del Este entre el 771 al 256. Se establecieron en Luoyang, con un rápido crecimiento económico. Entró en la Edad de Hierro, con el arado y varias herramientas y comunicación. Se hicieron los guerreros de terracota. La dinastía Qin, del 221 al 206. Unificó los estados feudales, se crearon provincias administrativas. Xi'an fue la primera provincia desde de la China imperial. Unifican pesos y medidas, moneda, propiedad privada, leyes e impuestos equitativos. Unidad filosófica. Expandió y terminó la Gran Muralla. La dinastía Han del año 618 al 9 surge tras la crisis del imperio, leyes e impuestos onerosos fueron derogados y se reintegraron territorios concedidos a familiares y aliados. Confucianismo como ideología oficial y lo ampliaron, tomando de otras escuelas. La dinastía Han fue la edad de oro cultural china, se consolidó el confucianismo y se expandió la ruta de la seda. Se fomentó la educación y se creó una academia imperial para estudiar los clásicos confucianos y taoístas. Se desarrolló la escritura en papel de arroz. Se produjeron intercambios de mercancías a lo largo de la ruta de la seda. Se perfeccionó la burocracia estatal. Se extendió la influencia cultural y política sobre los actuales países de Vietnam, Mongolia y Camboya.
Se registraron algunos de los avances más significativos en la tecnología y la ciencia chinas previas a la Edad Moderna. La decadencia de la dinastía Han fue por su gran expansión, la subida de impuestos, la reaparición de los monopolios estatales, se devaluó la moneda, el gran crecimiento demográfico, la reducción de las parcelas individuales, los príncipes herederos infantes, las grandes familias adquirieron privilegios de excepción de impuestos. Incremento del bandolerismo y descontento popular. La dinastía sí duró del 581 al año 618. Unificó el imperio y su administración. Se realizaron importantes obras de ingeniería, como la construcción del Gran Canal entre Pekín, Beijing y Hangzhou, con una extensión de 1.700 kilómetros, y la invención de compuertas a desnivel. Mejoraron las comunicaciones y el comercio entre el norte y el sur. La dinastía fue derrocada por un jefe militar por rebelión popular. La dinastía Tang duró del año 618 al 907. Se produjo una expansión hacia el oeste. Se realizaron contactos con Japón, Corea y los países árabes. Hubo un florecimiento cultural. Se escribió el poema Chisei. Fue la época dorada cosmopolita. La capital Tang era la más poblada del mundo con 80 millones. Se usó la impresión en madera. Se produjo la expansión de budismo, pero el emperador Buzong de Tang promulgó políticas para perseguir al budismo, frenando su expansión. El imperio Tang estuvo en su apogeo hasta mediados del siglo VIII, cuando la rebelión de Anusan del 16 de diciembre de 755 al 17 de febrero de 763, destruyó la prosperidad del imperio. Anusan era un comandante mitad sogdiano, mitad turco, desde 744 tenía experiencia luchando contra los khitanes de Manchuria con una victoria, pero la mayoría de sus campañas contra los khitanes no tuvieron éxito. Se le dio una gran responsabilidad en Hebei, lo que le permitió rebelarse con un ejército de más de 100.000 tropas. Después de capturar a Luoyang, se nombró a sí mismo emperador de un nuevo pero efímero estado de Yan. A pesar de las primeras victorias obtenidas por el general Tang Wo-siji del 697 al 781, las tropas recién reclutadas del ejército en la capital no eran rival para los veteranos fronterizos de Anlusan, por lo que la corte huyó de Chang'an. Mientras el heredero aparentemente levantó tropas en Shanxi y Xuanzong huyó a la provincia de Sichuan, pidieron la ayuda del Kanato Uigur en 756. El Khan Uigur Moyanchur estaba muy entusiasmado con esta perspectiva y casó a su hija con el enviado diplomático chino una vez que él llegó, recibiendo a su vez una princesa china como novia. Los uigures ayudaron a recuperar la capital Tang de los rebeldes, pero se negaron a irse hasta que los Tang les pagaran una enorme suma de tributo en seda. Incluso los árabes abasidas ayudaron a los Tang a sofocar la rebelión de Anlusan. El imperio mongol fue el segundo imperio más extenso de la historia y el mayor de los imperios constituidos por territorios continuos. Fue fundado por Genghis Khan en el año 1206 y tuvo su punto álgido cuando alcanzó aproximadamente unos 24 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Llegó a abarcar un territorio desde la península de Corea hasta el río Danubio, a albergar una población de más de 100 millones de habitantes y a incluir algunas regiones tan ricas e importantes como China, Mesopotamia, Persia, Europa Oriental, parte de la India, Rusia, Polonia, Lituania, Hungría, Rumanía, Croacia y Bulgaria, Siria, Palestina, Egipto, entre otros. En el Imperio Mongol se promulgaron las yasa, que era un código de leyes. Reunía tradiciones del pueblo, así como sus pensamientos e inquietudes sobre cómo debía ejercerse el gobierno. También funcionó el sistema postal para enviar órdenes gubernamentales e informes. Se estableció la meritocracia.
Gengis Khan prefería reinar a través de las aristocracias locales, aunque si éstas se le oponían, no tenía reparo en eliminarlas. Asignaba los cargos por méritos en las batallas y lealtad. Existió una libertad religiosa. Se construyó casa de culto budista, musulmán, cristianos y taoístas. Los líderes religiosos estaban libres de impuestos y servicio público. La dinastía Yuan entre el 1279 y el 1358. Fue fundada por los invasores mongoles en el año 1271. Fue establecida por Kublai Khan, el nieto del conquistador Gengis Khan. Kublai evocó su imagen pública como un sabio emperador al seguir los rituales de la propiedad confuciana y la veneración de los antepasados, al tiempo que conservaba sus raíces como líder desde las estepas. Kublai Khan promovió el crecimiento comercial, científico y cultural. Apoyó a los comerciantes de la red comercial de la Ruta de la Seda protegiendo el sistema postal mongol, construyendo infraestructuras, otorgando préstamos para financiar caravanas comerciales y fomentando la circulación de billetes de banco en papel. Expandió el Gran Canal desde el sur de China hasta Daido en el norte. La conquista de los territorios de la dinastía Song reunieron el norte y el sur de China por primera vez en 300 años. Un texto clásico del imperio es el Jami al-Tawarikh, o Historia Universal. Fue encargado a principios del siglo XIV por Ilkhanabaka Khan como una forma de documentar la historia del mundo entero, para ayudar a establecer el propio legado cultural de los mongoles. Los escribas mongoles del siglo XIV usaban una mezcla de resina y pigmentos vegetales como forma primitiva de líquido corrector. El imperio mongol vio algunos avances significativos en la ciencia debido al patrocinio de los Khans. Roger Bacon atribuyó el éxito de los mongoles como conquistadores del mundo principalmente a su devoción por las matemáticas. Rashid al-Din señaló que Möngke Khan había resuelto algunos de los difíciles problemas de la geometría euclidiana por su cuenta y le escribió a su hermano Hulagu Khan que le enviara al astrónomo Nasir al-Din al-Tusi. Según el Yuanzi, Ogedei Khan ordenó 2 veces que se reparara la esfera armilar de Songdo en el año 1233 y también ordenó en 1234 la revisión y adopción del calendario Damingli. La astronomía fue una rama de la ciencia en la que los Khan se interesaron personalmente. Construyó un templo confuciano para Yeluchu Kai en Karakorum alrededor de 1236, donde Yeluchu Kai creó y reguló un calendario sobre el modelo chino. Kublai Khan construyó una serie de grandes observatorios en China y sus bibliotecas incluían el Bu-Lieti de Euclides, traído por matemáticos musulmanes. Su Siji y Wu Soujin fueron matemáticos notables en la China gobernada por los mongoles. El médico mongol Uxiui describió la importancia de una dieta saludable en un tratado médico de 1330. La dinastía Ming entre el 1368 y el 1644. Fue una de las mayores eras de gobierno disciplinado y estabilidad social de la historia humana. Se construyó una vasta flota y un extenso ejército permanente de 1 millón de efectivos. Estimuló el comercio con los portugueses, los somalíes, los españoles y los neerlandeses. Las arcas del Estado se vaciaron rápidamente por el coste exorbitante de la guerra Injin en Corea contra Japón y los numerosos problemas fiscales. En la primera mitad del siglo XVII, las hambrunas fueron comunes en el norte de China debido a un inusual clima seco y frío que acortó los periodos de cultivo. Esto conocido como la Pequeña Edad de Hielo. Las causas de la decadencia y caída del Imperio Ming fueron las guerras del opio, sucedidas entre 1839 y 1842 y entre 1856 y 1860. Los enfrentamientos y las derrotas ante potencias europeas.
La rebelión Taiping entre el año 1850 al 1864, que fue una guerra civil con millones de muertos. Rebelión de los Boxers entre el año 1899 y 1901, que fue un movimiento anti-extranjero reprimido. Revolución de 1911, que puso fin del imperio, y la proclamación de la República de China. La rebelión de los Boxers fue un levantamiento anti-extranjero y anticristiano que tuvo lugar en China entre 1899 y 1901. Las causas fueron la influencia política, comercial y religiosa de las potencias occidentales en China. Las derrotas militares de la dinastía ante las potencias occidentales. El resentimiento de los chinos por la expansión de los misioneros cristianos. La pobreza extrema y el desempleo en muchas regiones del país. La amenaza de hambruna generalizada por la sequía. La declaración de guerra a las potencias extranjeras en junio de 1900, alineando al gobierno con los Boxers. Condujo a una confrontación militar directa con la Alianza de 8 Naciones, que envió tropas para reprimir la rebelión. La China no es solo un país, es una civilización con estrategia de futuro. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.